Evangelio de hoy sábado 4 de enero del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 35 a 42. En aquel tiempo, estaba Juan con 2 de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce, Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Evangelio según San Juan nos sitúa en un momento crucial del inicio del ministerio de Jesús, donde los primeros discípulos son llamados a seguirlo. Este pasaje no solo refleja el encuentro transformador entre Jesús y los hombres que cambiarían la historia de la humanidad, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Cristo. Juan el Bautista desempeña un papel fundamental como precursor de Jesús. Su declaración: Este es el Cordero de Dios, no es solo una identificación. Es una revelación profunda sobre la identidad y la misión de Jesús. El término Cordero de Dios evoca las imágenes del sacrificio pascual del Antiguo Testamento, en el que un cordero sin mancha era ofrecido como expiación por los pecados del pueblo. En este contexto, Jesús es presentado como aquel que cargará con los pecados del mundo y traerá la salvación. La reacción de los 2 discípulos que escuchan estas palabras es inmediata. Comienzan a seguir a Jesús. Este gesto sencillo pero lleno de significado simboliza el inicio de una vida de entrega total. Al escuchar el llamado de Cristo, no dudan, no piden explicaciones ni garantías. Simplemente lo siguen. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿cómo respondemos nosotros al llamado de Jesús en nuestra vida cotidiana? El diálogo que sigue entre Jesús y los discípulos es breve pero profundamente significativo. Cuando Jesús les pregunta: ¿qué buscan?, está invitándolos a reflexionar sobre sus intenciones, sus deseos más profundos y el sentido de su búsqueda. Esta pregunta resuena también en nuestros corazones. ¿Qué buscamos realmente en nuestra vida? ¿Es el reconocimiento, la seguridad, el éxito material? ¿O estamos buscando algo más trascendental? ¿Algo que solo Dios puede ofrecer? La respuesta de los discípulos: Rabí, ¿dónde vives?, revela su deseo de estar con Él, de conocerlo más profundamente y de aprender de su sabiduría. No piden milagros ni señales. Simplemente quiero estar en su presencia. Este anhelo de comunión con Jesús es el corazón del discipulado cristiano. Jesús no les da una dirección específica ni una descripción detallada de su morada. En cambio, les dicen: vengan y lo verán. Estas palabras son una invitación a la experiencia personal y al descubrimiento. La fe no es algo que se puede imponer ni enseñar únicamente con palabras. Es algo que se vive, se experimenta y se profundiza en la relación con Cristo.
Los discípulos aceptan la invitación y pasan el día con él. Este tiempo compartido representa más que una simple convivencia. Es un momento de encuentro transformador. En la presencia de Jesús, descubren quién es realmente. Y comienzan a entender el propósito de sus vidas. En nuestras propias vidas, ¿cómo dedicamos tiempo a estar con Jesús? Le damos un espacio significativo en nuestra rutina diaria para escuchar su voz y ser transformados por su amor. El entusiasmo de Andrés, uno de los discípulos, lo lleva a compartir inmediatamente la buena nueva con su hermano Simón. Este gesto refleja la naturaleza contagiosa del encuentro con Jesús. Cuando experimentamos el amor de Dios, no podemos guardarlo para nosotros mismos. Sentimos el impulso de compartirlo con los demás. La evangelización no es una obligación pesada, sino una expresión natural de la alegría de conocer a Cristo. La transformación de Simón en Pedro, simbolizada por el cambio de nombre, es un recordatorio del poder de Jesús para renovar nuestras vidas. Al darnos un nuevo nombre, Jesús no solo nos llama por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en Él. Pedro, que significa roca, sería el fundamento de la Iglesia. Esto nos recuerda que, aunque somos imperfectos, Dios ve nuestro potencial y nos llama a colaborar en su obra. El testimonio de Juan el Bautista nos enseña la humildad y el servicio desinteresado. Él no busca seguidores para sí mismo, sino que dirige a sus discípulos hacia Jesús. Su actitud nos invita a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Buscamos el reconocimiento personal? ¿O trabajamos para que Cristo sea conocido y amado? En este relato, también podemos ver la importancia de la comunidad en el seguimiento de Jesús. Andrés no solo sigue a Jesús, sino que involucra a su hermano Simón. De manera similar, nuestra fe se fortalece y crece cuando la compartimos y la vivimos en comunidad. La iglesia es ese espacio donde nos encontramos con otros discípulos. Nos apoyamos mutuamente y celebramos juntos la fe. El llamado a venir y ver sigue siendo relevante hoy. Jesús nos invita a salir de nuestra zona de confort, a dejar atrás nuestras seguridades y embarcarnos en una aventura espiritual. Responder a este llamado requiere valentía, pero las recompensas son infinitas. Una vida llena de propósito, paz y comunión con Dios. La figura de Jesús como el Cordero de Dios nos desafía a reflexionar sobre el sacrificio. Su entrega por nosotros nos invita a responder con gratitud y a imitar su amor incondicional. Esto significa amar incluso cuando es difícil, perdonar cuando hemos sido heridos y buscar siempre el bien de los demás. El encuentro de los primeros discípulos con Jesús nos invita a considerar cómo Dios actúa en nuestras vidas. A menudo, su llamado no llega con estruendos o señales extraordinarias, sino a través de encuentros sencillos y personales. Andrés y Juan, al seguir a Jesús, no sabían en ese momento cómo sus vidas cambiarían para siempre. Del mismo modo, muchas veces no podemos prever cómo nuestras pequeñas decisiones de fe pueden abrirnos a grandes transformaciones. La pregunta que buscan no solo es fundamental para los discípulos, sino también para cada uno de nosotros. Nos confrontamos con nuestras prioridades y deseos más profundos. Es una invitación a reflexionar sobre si estamos buscando aquello que realmente satisface nuestra alma, o si estamos persiguiendo objetivos pasajeros que nos dejan vacíos.
La respuesta de los discípulos, Rabí, ¿dónde vives? Nos enseña que el discipulado comienza con la búsqueda de una relación personal con Jesús. No se trata solo de conocer acerca de Él, sino de vivir con Él, experimentar su presencia y permitir que su palabra eche raíces en nuestro corazón. Jesús no responde a la pregunta de los discípulos con una dirección concreta, sino con una invitación. Vengan y lo verán. Esto nos recuerda que la fe es un camino, no un destino inmediato. Al caminar con Jesús, descubrimos más sobre quién es Él y quiénes somos nosotros llamados a ser. La disposición de los discípulos para pasar el día con Jesús refleja la importancia del tiempo y la presencia en nuestra relación con Dios. En un mundo lleno de distracciones, dedica tiempo a la oración. La meditación y la lectura de las Escrituras es esencial para cultivar una fe auténtica y vibrante. El entusiasmo de Andrés al compartir la noticia con Simón Pedro subraya que el encuentro con Cristo genera un deseo natural de evangelizar. Cuando experimentamos el amor transformador de Dios, nos sentimos impulsados a invitar a otros a compartir esta alegría. Es un recordatorio de que la evangelización no es una tarea que se nos impone, sino una respuesta espontánea a la experiencia del amor divino. El cambio de nombre de Simón a Pedro simboliza cómo Dios ve más allá de nuestras limitaciones humanas. Jesús no solo ve quién somos en el presente, sino también el potencial que tenemos para convertirnos en instrumentos de su obra. En nuestra debilidad, Dios muestra su fortaleza. Y en nuestra imperfección, su gracia se manifiesta plenamente. El testimonio de Juan el Bautista es un ejemplo de humildad y fidelidad. Su papel no era acumular seguidores, sino dirigir a las personas hacia Jesús. Esto nos desafía a vivir nuestras vidas de manera que reflejan a Cristo, siendo luz para los demás y guiándolos hacia Él, no hacia nosotros mismos. La invitación de Jesús a venir y ver nos llama a abrir nuestro corazón a la experiencia de la fe. No se trata de tener todas las respuestas de inmediato, sino de estar dispuestos a embarcarnos en un viaje de descubrimiento espiritual. En cada paso del camino, Jesús se revela a nosotros de maneras nuevas y profundas. El papel de la comunidad en el discipulado no puede ser subestimado. Andrés no se quedó con la experiencia para sí mismo. Compartió la buena nueva con su hermano. La comunidad de fe es el lugar donde crecemos juntos. Nos apoyamos mutuamente y celebramos la presencia de Dios en nuestras vidas. El Cordero de Dios no solo es un símbolo de sacrificio, sino también de redención y esperanza. Jesús, al asumir este rol, transforma nuestra relación con Dios y nos abre las puertas a una vida plena. Su sacrificio nos llama a vivir con gratitud y a imitar su amor en nuestras relaciones diarias. La invitación a seguir a Jesús no es una llamada genérica. Es personal y único para cada uno de nosotros. Así como Jesús llamó a los discípulos por su nombre, también nos llama a nosotros, conociendo nuestras fortalezas, debilidades y sueños más profundos. Responder al llamado de Jesús requiere valentía y confianza. Los discípulos dejaron todo para seguirlo, sin saber a dónde los llevaría este camino. Su ejemplo nos desafía a soltar nuestras seguridades y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La invitación de Jesús a venir y ver no solo está dirigida a los primeros discípulos, sino a cada generación de creyentes. En ella se nos recuerda que la fe no es un concepto abstracto,
sino una experiencia viva y dinámica. Seguir a Cristo significa embarcarse en un viaje en el que descubrimos quién es Él. Y, al mismo tiempo, quienes somos llamados a ser. Este llamado no cesa nunca, cada día somos invitados a profundizar más en nuestra relación con Él. En este caminar con Cristo, aprendemos que su casa no es solo un lugar físico, sino un espacio espiritual donde habitamos en comunión con Él. La respuesta de Jesús a los discípulos: vengan y lo verán, nos señala que su morada no está limitada a un templo o a un lugar geográfico. Donde quiera que dos o más estén reunidos en su nombre, allí está su presencia, acogedora y transformadora. El entusiasmo de Andrés al encontrar a su hermano Pedro y compartirle la noticia de haber encontrado al Mesías es un recordatorio de que la fe crece cuando se comparte. La misión evangelizadora no es una tarea exclusiva de unos pocos, sino una responsabilidad de todos los que hemos sido tocados por la gracia de Dios. Al igual que Andrés, estamos llamados a buscar a nuestros hermanos y hermanas para llevarlos a un encuentro personal con Cristo. El cambio de nombre de Simón a Pedro es un acto de profunda significación espiritual. Jesús no solo le da un nuevo nombre, sino también una nueva identidad y misión. Esto nos recuerda que en Cristo somos hechos nuevos. Nuestras vidas, marcadas por el pecado y las limitaciones, son transformadas por su amor, capacitándonos para ser piedras vivas en la construcción de su reino. El título Cordero de Dios, proclamado por Juan el Bautista, no es solo una descripción teológica, sino una verdad que debe resonar en nuestras vidas. Jesús, como el Cordero de Dios, no solo quita el pecado del mundo, sino que también nos muestra el camino del sacrificio y la entrega total. Su vida nos invita a vivir con humildad y a ofrecer lo mejor de nosotros mismos por el bien de los demás. Este pasaje del Evangelio también nos enseña que el discipulado es un proceso continuo. Al igual que los discípulos, no entendemos todo de inmediato. Pero a medida que caminamos con Jesús, nuestra comprensión se profundiza. Cada día, Él nos revela más de su amor y nos da la gracia para responder con fidelidad a su llamado. La pregunta de Jesús, ¿qué buscan?, sigue siendo fundamental en nuestra vida de fe. A menudo, nuestras búsquedas están llenas de confusión o dirigidas a satisfacer deseos temporales. Jesús nos invita a redirigir nuestra búsqueda hacia lo eterno, hacia el verdadero propósito de nuestra existencia, que es vivir en comunión con Dios. En la figura de Juan el Bautista encontramos un modelo de humildad y servicio. Su misión no era exaltarse a sí mismo, sino preparar el camino para Jesús. Esta actitud nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y a asegurarnos de que nuestras acciones siempre dirijan a los demás hacia Cristo, no hacia nosotros mismos. El encuentro personal con Jesús es el núcleo del discipulado. Ninguna cantidad de conocimiento teológico o rituales religiosos puede sustituir la experiencia de estar con Él, escuchar su voz y permitir que su presencia transforme nuestra vida. Este encuentro personal es el que da sentido a nuestra fe y nos impulsa a seguir adelante incluso en medio de las dificultades. La dinámica de buscar y ser encontrado por Dios es evidente en este pasaje. Mientras los discípulos buscaban al Mesías, Jesús ya los estaba buscando a ellos. Esto nos recuerda que nuestra búsqueda de Dios es siempre una respuesta a su iniciativa.
Él es quien nos llama primero, quien nos invita a la comunión con Él. El ejemplo de Andrés y Juan al dejarlo todo para seguir a Jesús es un desafío para nuestra vida moderna. Vivimos en un mundo que valora la seguridad y el control. Pero Jesús nos llama a soltar estas seguridades y a confiar plenamente en Él. Este acto de abandono no es fácil, pero es el camino hacia una vida llena de propósito y alegría verdadera. La invitación de Jesús a ver dónde vive nos invita a mirar más allá de lo superficial y a entrar en la profundidad de su misterio. Conocer a Jesús no es simplemente leer sobre Él o escuchar sermones. Es experimentar su amor de manera personal. Y permitir que esta experiencia transforme cada aspecto de nuestra vida. En la respuesta de Pedro al llamado de su hermano Andrés, vemos cómo la fe se transmite de persona a persona. Esta cadena de testimonio es lo que ha sostenido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta misión, compartiendo nuestra fe con otros y ayudándolos a encontrar a Cristo. El Evangelio de hoy nos recuerda que seguir a Jesús no es un camino fácil, pero es el único camino que conduce a la vida eterna. A medida que caminamos con Él, enfrentamos desafíos y sacrificios. Pero también experimentamos una paz y una alegría que el mundo no puede ofrecer. Finalmente, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Jesús. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo para seguirlo? ¿Permitimos que su amor transforme nuestras vidas? Cada día, Jesús nos invita a venir y ver. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar su invitación y a emprender el camino del discipulado con fe y valentía. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.